Uno, dos, tres. Vitamina B9 o ácido fólico. Estas son las fuentes de la vitamina B9. Como podemos ver, las manías son una rica fuente de esta vitamina. El ácido fólico o vitamina B9, pues está ampliamente distribuida entre los alimentos, como podemos observar en esta gráfica, que esquematiza de manera decreciente el valor del contenido de B9 de cada uno de estos grupos. Esta es la estructura del ácido fólico. Entonces, el ácido fólico tiene una base nitrogenada también, que es una pteridina con un ácido P-aminobenzoico unida al ácido glutámico, ¿verdad? Que es un aminoácido. Esta es su estructura. Y igualmente, como lo hemos visto en las vitaminas anteriores, para poderse activar o volverse a una forma coenzimática activa, tiene que sufrir una transformación. En algunas es bien sencilla, como lo expusimos cuando vimos que algunas solamente se fosfatan y otras necesitan una transformación mayor. Ahora, esta necesita reducirse y aquí están los pasos de esa reducción. Así es como la obtenemos de la dieta, como folato. Ahora, para ser activa, tenemos que transformarla en tetrahidrofolato. Y la diferencia, si ustedes notan, es solamente la adición o la ganancia de hidrógenos. Esto es de una manera secuencial. Entonces, así es como la obtenemos de la dieta. Luego va a ganarse sus primeros dos hidrógenos, que son estos que están localizados aquí y que acá los observamos en esta posición. Y en una segunda reacción, este que ya ganó dos hidrógenos, se va a ganar otros dos. Quien dona los hidrógenos, si se dan cuenta, es el NAD fosforilado. Que ya vimos la descripción de esa coenzima, que es cuya vitamina precursora es la niacina. Entonces, ese es el donador de los hidrógenos. Aquí seguimos viendo una interactuación entre dos coenzimas, ¿verdad? De hecho, cuando estamos viendo el metabolismo de estas vitaminas hidrosolubles, nos damos cuenta de que varias interactúan entre sí. Entonces, en la activación del ácido fólico participa también la niacina. Muy bien. Entonces, esto, como les dije, se hace en dos reacciones secuenciales catalizadas por esta enzima que se llama folato reductasa. Esta es la enzima y su coenzima es el NAD-fosforilado. La primera hidrogenación lo convierte al ácido fólico en un ácido dihidrofólico o dihidrofolato. Es lo mismo. Este ácido dihidrofólico o dihidrofolato se tiene que convertir finalmente en tetrahidrofolato por una reacción exactamente igual. O sea que esta enzima actúa dos veces, actúa aquí y actúa aquí, para que finalmente tengamos esta molécula con 4 hidrógenos, que es la coenzima activa del ácido fólico. Aquí se esquematiza una de las dos reacciones, ¿verdad? Mediadas por la dihidrofolato reductasa, que es, aquí solamente se llama folato reductasa. Aquí se llama dihidrofolato reductasa porque ya actuó una primera vez entre ácido fólico y dihidrofolato. Por eso ya le pusieron el apellido dihidrofolato reductasa, porque está actuando sobre el dihidrofolato. Ya no es desde folato. Entonces, acá este esquema nos está mostrando que hay algunos medicamentos como el metrotexato que inhiben la actividad de la dihidrofolato reductasa. Así que cuando un paciente está tomando metrotexato, y déjenme decirles que, o metrotexate, algunos le dicen metrotexato y otros metrotexate,
Déjenme decirle que este es un medicamento que se prescribe en el tratamiento del cáncer. Entonces, estos pacientes que están tomando metrotexato tienen deficiencia de ácido fólico y hay que ayudarlos con suplementos de ácido fólico. Bueno, solo para concluir, porque el metrotexato inhibe la enzima que ayuda al folato, que es la forma original de la vitamina, a convertirse en su forma activa. ¿Cuál es la función del tetrahidrofolato? O sea, la coenzima activa del ácido fólico. En pocas palabras, déjenme decirles que el tetrahidrofolato se encarga de transportar unidades de carbono, o sea, monocarbonos, ¿ya? Pero pueden ser en distinto grado de oxidorreducción. Por ejemplo, puede ser un CH, un CH2, un CH3, un CHC, doble enlace H, etcétera. Entonces, lo que hace el tetrahidrofolato es transportar carbonos. Algunas reacciones necesitan ganar o ceder carbonos y en ese momento entra en acción el tetrahidrofolato. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que les acabo de esquematizar. Este es el tetrahidrofolato sin ningún carbono transportado. Ahora aquí ya vemos que está transportando un CH3, ¿verdad? Este se llama metil tetrahidrofolato porque este es un grupo metilo. Aquí no se mira el carbono, pero está implícito en este puente entre estos dos nitrógenos. Ese es un carbono metilén, ¿sí? Y acá está en esta posición, miren. Este es un carbono formil. Entonces, estos son los distintos ejemplos que están esquematizados ahí en el transporte de los carbonos. Aquí está transportando un grupo metileno, por eso se llama metil tetrahidrofolato. Aquí, perdón, metilo, ya, por eso se llama metil tetrahidrofolato. Aquí transporta a un grupo metileno, por eso se llama metilén tetrahidrofolato. Y aquí un grupo formilo, por eso se llama formil tetrahidrofolato. Ahora, ¿de dónde sale este carbono? Si inicialmente vemos al tetrahidrofolato sin ningún carbono, ¿verdad? Solo sabemos que ya se activó, porque esto venía del folato de la dieta, ¿verdad? Del folato de la dieta. Muy bien. Entonces ya se activó. Para ganar el carbono, entra la serina, que es un aminoácido, y se lo dona, se lo pasa al tetrahidrofolato y lo convierte en metilén tetrahidrofolato. Estos números que miran a la par de cada nombre de estado de reducción del carbono se refieren a en qué número de, en qué posiciones está unido el carbono dentro de la molécula del tetrahidrofolato. Así que este carbono que dona la serina se une en la posición 5 y la posición 10 del tetrahidrofolato. Pero no es necesario, solo que lo entiendan. En este momento, pues vamos a dedicarnos solamente a este nombre, al metilén tetrahidrofolato. Ok, la serina cuando le dona el carbono a el tetrahidrofolato se queda como glicina, ¿sí? Mm. Otro aminoácido. Que tiene la diferencia entre serina y glicina es un carbono, ¿verdad? En este momento vemos que hace lo donó al tetrahidrofolato y lo convirtió en metilén tetrahidrofolato. El metilén tetrahidrofolato es crucial. Es, digamos, una vía, es una encrucijada, porque aquí les señalé que puede agarrar para esta vía o puede agarrar para esta vía. Cualquiera de las dos vías. Vamos a examinar primero esta vía. Está a su lado izquierdo. Entonces, el metilén tetrahidrofolato sufre una reducción.
Cuando sufre esa reducción, el grupo metileno es el carbono es el que cambia, pasa de CH a CH3, ¿ya? Entonces, este carbono, perdón, este es CH2, pasa de CH2 a CH3. Y eso es porque en esta reacción siguiente, el NAD le dona hidrógeno a esta molécula metilén y la convierte en metil, ¿ya? Entonces, estas reacciones, fíjense que son interconvertibles, excepto esta. Esta donde se convierte el metilén en metil es irreversible. De ahí, si observamos en el esquema, lo voy a limpiar para que tenga un poquito de más visibilidad. Si observamos en el esquema, las flechas son para adelante y para atrás. Miren, acá es interconvertible, acá es interconvertible. Acá, de hecho, es interconvertible. No está señalado, pero es interconvertible. Esta no, esta reacción no. Así que si el metilén se convierte en metil, se queda como metil. Ya no puede regresar a ser metilén, ni transformarse en formil, ni en metilén, ni en metenil, ni en formimil. Ya no puede cambiar. Entonces, miremos cuál es la función del metil tetrahidrofolato, porque alguna función debe de tener, no es que se vaya a quedar de por vida con su grupo metilo, ¿verdad? La función del metil tetrahidrofolato es pasarle este grupo carbonado, el grupo metilo, a la cobalamina, que es la B12. Y por eso estas dos vitaminas se dan juntas, ¿ya? La cobalamina recibe el grupo metilo, se convierte en metilcobalamina, ¿sí? Y en ese momento el tetrahidrofolato queda nuevamente como tetrahidrofolato porque ya se quitó el carbono. Se lo donó a la cobalamina en forma de grupo metilo. Ahora, la cobalamina va a hacer esto, pero lo vamos a ver cuando miremos a la cobalamina, que es la otra vitamina que vamos a describir el día de hoy. Ok, entonces estamos claros. Tetrahidrofolato se activó por medio de dos reducciones mediadas por la tetrahidrofolato reductasa. Recibió su carbono en forma de metileno. El metileno lo convirtió en metilo y ya como metil tetrahidrofolato se lo donó a la cobalamina, la convirtió en metilcobalamina y esta va a cumplir una función. Estas otras vías, pues no las vamos a ver, excepto esta. ¿Ok? Puede ser que el metilén tetrahidrofolato no se convierta en metilo, sino se convierta en metenilo. ¿Sí? Cuando se convierte en metenilo, o sea, miren, aquí este grupo pasó a ser este. ¿Ya? Ahí como metenil tetrahidrofolato se puede convertir en formil tetrahidrofolato. ¿Ya? Y en esa forma es una coenzima indispensable para la síntesis de purinas, de nucleótidos de purina, ¿sí? Entonces, estas dos grandes funciones son las que quiero que notemos del ácido fólico. Tiene otras. El grupo formato tiene una función, el grupo formimino tiene otra función, el formil tiene otra función, además de esta. Así que podemos hacer muchas cosas con el tetrahidrofolato, pero le vamos a poner atención a esas dos que acabamos de describir, a esta y a esta, ¿verdad? A la síntesis de nucleótidos de purina, porque la deficiencia de esta vitamina impide que se formen nucleótidos. Y en etapas tan importantes como es el desarrollo
durante el embarazo intraútero es importantísimo porque hay una acelerada tasa de división celular. Entonces va a haber que estar fabricando nucleótidos de purina porque el ADN se está duplicando, se está transcribiendo, etcétera. Y para formar ADN y ARN necesitamos nucleótidos. Entonces, estas dos vías son importantes. El metenil que se convierte que participa en la fabricación de nucleótidos de purina y el metil tetrahidrofolato que le tiene que donar el grupo metilo a la cobalamina, porque si no se lo dona, entonces sí se queda con él. Y empezamos a acumular metil tetrahidrofolato, porque les dije que no podía jalar de regreso. Si no le dona el grupo metilo a la cobalamina, no se la puede dar a nadie. Así que acá podemos entrampar al folato en forma de metil tetrahidrofolato si no hubiera, por ejemplo, cobalamina. Si no hay cobalamina, el tetrahidrofolato también empieza a ser deficiente, porque esta reacción, esta donde dona el grupo metilo a la cobalamina, ¿sí? Es importante no solo porque forma metilcobalamina y la metilcobalamina tiene una importantísima función que cumplir, que es transformar la homocisteína en metionina. Y metionina ya saben ustedes que es un aminoácido súper, súper esencial, porque las reacciones, cuando estamos sintetizando las proteínas, la primera aminoácido que se coloca es metionina. Recuérdense que la lectura del ARN mensajero principia con A o G. Entonces, esta reacción no solo es importante por esa circunstancia, ¿verdad? Sino también porque al entregar el grupo metilo, el tetrahidrofolato se va a reciclar. Y de hecho, podríamos llamarlo como una fuente adicional de tetrahidrofolato. Si no hubiera esta reciclación de tetrahidrofolato, que de hecho también aquí se da, cuando el metilén tetrahidrofolato participa en la síntesis de purinas, queda como ácido dihidrofólico. El ácido dihidrofólico, déjenme recordarles, o el dihidrofolato, es este, ¿ya? Entonces, si así queda, cuando participa en esta reacción que está señalada aquí, ¿verdad? Si así queda, lo único que tenemos que hacer es volverlo a reducir para poder volver a tener disponible tetrahidrofolato para seguirse usando en la misma función o en funciones diferentes. La cosa es que reciclamos el tetrahidrofolato con estas dos reacciones. Sobre todo con esta, ¿verdad? Que dona el grupo metilo y ya queda nuevamente como... Si no fueran por esas dos reacciones de reciclamiento, nosotros teníamos que ingerir cantidades mucho más grandes de las que ahorita necesitamos para poder tener el suficiente tetrahidrofolato para todas estas reacciones. Ok, esta es otro esquema donde vemos lo mismo, ¿verdad? Solo que este es el esquema al que yo estoy acostumbrada. Aquí viene el tetrahidrofolato, recién activado, gana su carbono de la serina, que queda como glicina, y aquí es un metilén tetrahidrofolato, y aquí puede agarrar para convertirse en metil tetrahidrofolato. Entonces, como metil tetrahidrofolato, les acabo de describir que ese grupo metil se lo pasa a la cobalamina, ¿sí? La cobalamina está como, perdón, ahí dice hidroxi, es hidroxi. Hidroxicobalamina, este hidroxi se va y se mete el grupo metilo y queda como metilcobalamina, ¿ya? Y esto, lo que les dije yo, es que participa en la conversión de homocisteína en metionina. Esta es la coenzima de la metionina sintasa, que es la enzima que trabaja aquí. ¿Ok? Y esto nos da oportunidad de volver a reciclar tetrahidrofolato
para que vuelva a comenzar. Ahora, también dijimos que se puede convertir para la síntesis de nucleótidos, que es la otra vía importante. Cuando se convierte cuando participa en la síntesis de nucleótidos, queda como perdón, queda como dihidrofolato, ¿sí? Entonces necesita otra reducción para convertirse en tetrahidrofolato y vuelve a comenzar el ciclo. Y así estamos reciclando. Pero estas dos reacciones, esta y esta, son importantísimas en el organismo, sobre todo en etapas de crecimiento o cuando estamos en etapas de alta división celular, como sucede durante el embarazo, ¿verdad? Bien, entonces acá vemos un esquema donde hablamos de la trampa de los folatos, porque si el tetrahidrofolato que se convirtió en metilén tetrahidrofolato cuando ganó ¿cómo se llama? Su carbono, que se lo donó la serina, no le entrega el grupo, perdón, se convierte en metilo y no le entrega el grupo metilo a la B12, o sea, a la cobalamina, se queda entrampado aquí. Entonces, se empieza a acumular metil tetrahidrofolato, ¿ya? Eso es lo que conocemos con el nombre de trampa de los metilos o eh, am, trampa de los folatos también se llama, trampa de los metilos o trampa de los folatos. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Bien, ok. Esto es algo de lo mismo, ¿verdad? De la trampa de los folatos, es otro tipo de esquema. Aquí está el tetrahidrofolato que se convierte en metilén cuando gana el carbono, luego en metilo. Aquí debería de donárselo a la B12, ¿verdad? Para que la B12 cumpla su función, pero si no, se queda entrampado. Bien, entonces la importancia ya la sabemos, es la síntesis de purinas y de timina. O sea que aquí participa en síntesis de nucleótidos. Obviamente es necesario para la replicación genética, para la estimulación del crecimiento, para diferenciación celular, sobre todo en los eritrocitos, para todas esas cosas es importante el folato. Acá vemos la transformación de la activación de folato. Este es un resumen, una vista general. De aquí la activación, ¿verdad? La primera fase que vimos que se generaba por la acción de la folato reductasa. Luego, pues, esta coenzima ya activa del ácido fólico gana su carbono, se lo dona a la serina. Miren, una cosa importante que no había mencionado aquí es que en esta reacción, miren quién participa. Participa la B6. Así que es otro ejemplo. Aquí están interactuando 3 vitaminas: el folato, la piridoxina y la cobalamina, que es la B12, ¿verdad? Bien, entonces se transforma en metilén tetrahidrofolato y como metilén pasa a ser metil tetrahidrofolato, se lo dona a la cobalamina, ¿sí? A la B12 y esta cobalamina ya metilada transforma a la homocisteína en metionina, ¿ok? Entonces, todos esos pasos están sumamente conectados. Ok, esto es de lo mismo. La deficiencia del ácido fólico nos da la patología conocida con el nombre de anemia megaloblástica. Y la deficiencia de cobalamina también nos da anemia megaloblástica por esa unión que hay entre los dos. A veces hay deficiencia de la enzima que activa al ácido fólico para volverlo tetrahidrofolato y también de alguna transportador que transporta el folato en el torrente sanguíneo. Bueno, son un poquito más raras y un poquito más desestimadas porque tal vez la situación más seria se da
cuando sucede anemia megaloblástica. Ahora, la anemia megaloblástica, si se dan cuenta ustedes, acá, miren, los eritrocitos son grandototis, ¿verdad? Por eso se llama mega. Los eritrocitos que se originan de la célula de la médula ósea, que es la célula hematopoyética, pues desde que son célula hematopoyética van evolucionando a través de varias divisiones, ¿ya? Hasta que quedan chiquitos y sin núcleo. Ahora, cuando se trata de una anemia megaloblástica, no puede haber muchas divisiones porque no hay disponibilidad de muchos ácidos nucleicos, ¿verdad? Como estamos viendo aquí. Entonces, si no hay muchos nucleótidos, no hay ácidos nucleicos. Y en cada división nosotros necesitamos, por ejemplo, replicar el ADN, que es un ácido nucleico. Y si no hay nucleótidos, no se puede. Entonces, los eritrocitos salen de una forma inmadura de la médula ósea a la circulación. Y de esa forma inmadura son eritrocitos grandes. Algunos están nucleados todavía porque en el transcurso de las divisiones pierden el núcleo, los eritrocitos. Así que esa es la presentación de esta eh, deficiencia. La B12, que también se llama cobalamina, pues es, les decía yo, es una mega, no solo vitamina, sino coenzima. Miren, tiene 4 anillos. 1, 2, 3, 4. 4 anillos. Es un tetrapirrol. Así son, esos anillos se llaman anillos pirrólicos, ¿ya? En el centro tienen el ion cobalto. Si se dan cuenta, ahí se puede apreciar el ion cobalto. Aquí, miren, ¿ya? Entonces, a este cobalto puede unirse algunas otras cosas. El cobalto está unido a los 4 anillos, pero hacia arriba, digámoslo de esa manera, puede unirse a otras cosas. Además, tiene toda esta colota, miren, que aquí tiene una base nitrogenada, tiene un azúcar y aquí tiene un fosfato. Entonces, eso nos recuerda a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? A los nucleótidos. Se le une esta parte nucleotídica. La B12 es riquísima, o el hígado es riquísimo en B12. Si ustedes comen hígado, van a estar comiendo una gran cantidad de vitaminas que no tienen ni idea. El hígado no es tan apetecible para todos, pero es muy buena fuente de vitamina. Miren, su fórmula tiene 63 carbonos, 88 hidrógenos. La elección de ese carbono, oxígeno, nitrógeno, 14 oxígenos libres o 14 y fósforo tiene también. Todo eso tiene la cobalamina, entonces es una vitamina súper grande. No se absorbe igual que las demás. Fíjense que acá vemos que estamos ingiriendo vitamina B12 unida a proteínas. Entonces, cuando se mete, llega hasta el estómago. Al mismo tiempo, cuando ingresa la cobalamina, o sea, la B12 unida a las proteínas, las glándulas salivales secretan una proteína que se llama factor R. En el estómago, los ácidos del estómago separan a la cobalamina, que es ese puntito azul con la parte amarilla, la separan de la proteína con la que venía unida, esta, ¿verdad? Y ya separada, ya se une a este factor R que había sido sintetizado en la saliva y que cayó al estómago también. Entonces, allá unida al factor R, la cobalamina se va hacia el intestino. Este factor R lo que hace es proteger a la vitamina B12 de la degradación, porque pudiera ser que en el camino se degradara, pero protegida por el factor R ya no sucede eso. Por otro lado, en presencia de cobalamina, en el estómago, en las células parietales del estómago, se empieza a sintetizar esta otra proteína que se llama factor intrínseco. Ahora, ese factor intrínseco junto con la cobalamina unida al factor R se van al intestino y allá en el intestino hay enzimas proteasas que separan al factor R y a la cobalamina y entonces se une al factor intrínseco.
O sea, esta como que fuera un tanto miedosa, ¿verdad? Tiene que estar protegida. Bueno, ¿qué hace el factor intrínseco? El factor intrínseco, además de protegerla, la conduce a la orilla del epitelio intestinal. Miren, lo que hace el factor intrínseco es llevarla al borde en cepillo para que pueda ser absorbida hacia adentro de la célula del intestino. Eso es lo que hace el factor intrínseco. Ahora, fíjense que es común, por ejemplo, que a las personas que tienen gastritis se destruye el epitelio gástrico y cuando se destruye el epitelio gástrico dejan de producir factor intrínseco. Así que aunque estuviera comiendo la persona cobalamina o alimentos en cobalamina, no la va a poder absorber. Sin factor intrínseco no hay absorción de B12. ¿Ok? Entonces tenemos el problema de tener deficiencia de B12 por falta de factor intrínseco, no por falta de la vitamina. Así que tomen en cuenta eso ya más adelantito, ya les menciono cuál es la implicación. Aquí vemos más detenidamente cómo es esa absorción de la B12, ¿verdad? Dijimos que ya en el intestino, cuando fue soltada por el factor R, la B12, se une al factor intrínseco y aquí el factor intrínseco la lleva al borde en cepillo de las células intestinales para que sea absorbido. ¿Ya? Luego, dentro de la célula intestinal, la B12 se une a otra proteína. Esta proteína es una proteína de transporte y se llama transcobalamina 2. O sea, esta sí es una vitamina hidrosoluble llena de cuentos. La transcobalamina 2 se encarga de transportar a la B12 en el torrente sanguíneo. Ahora, el hecho de que sea una megavitamina que es grandotototota, le implica la necesidad de ser transportada por un transportador específico, ¿ya? Entonces, la transcobalamina 2 la transporta. Esto es algo de lo mismo, ¿verdad? Cómo se absorbe y cómo ya se libera el torrente sanguíneo unida a la transcobalamina 2. Una cosa importante antes de explicar esta diapositiva. La misma vitamina B12, ¿sí? Eh, eh, puede ser almacenada, que dijimos que eso no es una característica de la, no es una característica de las vitaminas hidrosolubles, pero esta sí puede ser almacenada. Se almacena en el hígado y en el hígado, en las células hepáticas del hígado, se desprende de la transcobalamina 1 que la llevó hasta ahí y dentro de las células hepáticas se une a otra proteína que se llama transcobalamina 1. Y ya unida a esa proteína se puede quedar almacenada en las células hepáticas. ¿Ya? Entonces tiene esas dos características y usa esas dos proteínas. La transcobalamina 2 para transportarla y la transcobalamina 1 para almacenarla. ¿Dónde? En las células hepáticas. Bien, y aquí tenemos nuevamente la representación de la B12 para que volvamos a observar qué grandota es esta vitamina. Es enorme, ¿verdad? Ahora van a ver que aquí en el centro, donde se une el cobalto, a veces se pueden unir otras cosas adicionales y esas es acá. Pudiera unirse cianuro, por ejemplo. Si se une cianuro, esta vitamina se llama cianocobalamina. El cianuro es tóxico, así que la cantidad que se une aquí sería muy pequeña, ¿verdad? No son grandes cantidades de cianuro. Entonces, no son tóxicas. ¿Por qué digo esto? Porque la forma en que nosotros consumimos la vitamina B12 en las vitaminas que tomamos, no en los alimentos, sino ya como un medicamento vitamínico, es cianocobalamina. O sea, tiene cianuro unido aquí al cobalto. Ahora,
Eh, esta vitamina, la cobalamina, o sea, sin cianuro, ¿verdad? Esta puede unirse a otros grupos y así es como se convierte en una forma coenzimática activa. Entonces, las formas coenzimáticas activas de la B12 son la adenosilcobalamina, porque al cobalto se lo unió esta adenina, ¿ya? O la que ya mencionamos con el ácido fólico, la metilcobalamina, que es cuando se le une este grupo metilo, ¿ok? Entonces, las dos formas coenzimáticas activas de la B12 son la metilcobalamina, que la vemos aquí, esta, y la adenosilcobalamina, ¿ok? Ganando la adenosilcobalamina esta adenina unida al cobalto o el grupo metilo unido al cobalto. ¿Quién dona este grupo metilo? El metil tetrahidrofolato. Por eso es que las vitaminas están sumamente conectadas. Aquí está. Bien, eh, vamos a poner acá. Esta es la B12, la cobalamina de la que estamos hablando. Para poder funcionar en la transformación de homocisteína en metionina, tiene que primero ganar al grupo metilo. Se lo dona el metil tetrahidrofolato. Ya sabemos que al donarse se recicla tetrahidrofolato y puede volver a comenzar el ciclo de los folatos. Pero en este momento la B12 se convirtió en metil B12 o metilcobalamina. Ya como metilcobalamina puede participar junto con esta enzima que se llama metionina sintasa, donando este grupo metilo a la homocisteína, a esta, y lo convierte en metionina. ¿Verdad? Una reacción importantísima por las implicaciones que tiene, ya les mencioné, ¿verdad? Que la metionina es un aminoácido esencial, ¿verdad? Y que tenemos que tener adecuados valores. Ahora, la otra forma coenzimática de la B12 es la adenosilcobalamina. Esta lo que hace es convertir el metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A. Y este metilmalonil coenzima A viene de un ácido graso de 3 carbonos que se llama propionato. Esto es muy útil en el aprovechamiento de los ácidos grasos para generar energía. Y tal vez es importante cuando miremos el ciclo de Krebs, porque succinil-CoA es parte de Krebs. Y de hecho, cuando tenemos un ácido graso de 3 carbonos, lo convertimos en metilmalonil coenzima A y luego el metilmalonil coenzima A lo convertimos en succinil-CoA y el succinil-CoA lo metemos al ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Qué hace en el ciclo de Krebs? Pues es aprovechado porque ya sabemos que esto se transforma en succinato en Krebs y aquí se produce un ATP. El succinato se transforma en fumarato, el fumarato en malato, el malato en oxalacetato y vuelve a comenzar el ciclo de Krebs, ¿verdad? Así es como funciona. Pero lo importante es saber que en esta transformación del propionato, primero lo convertimos en metilmalonil coenzima A y luego lo isomerizamos. Miren, de hecho aquí es una isomerización. Esta reacción de metilmalonil coenzima A succinil-CoA es una isomerización. Entonces ahí participa la adenosilcobalamina, la otra forma coenzimática de la B12. Bueno, ok. Entonces, fíjense ustedes qué pasa si nosotros
si no hay suficiente B12. Esto se empieza a acumular y da un signo o síntoma que se llama aciduria metilmalónica. Aciduria. Y es porque el metilmalonil se empieza a excretar por la orina. Entonces, nos da como resultado una aciduria metilmalónica. O sea, grandes cantidades de metilmalonil coencimada se empiezan a perder porque no se está transformando en succinil-CoA. Y es uno de los signos que aparecen en la deficiencia por B12, una aciduria metilmalónica. ¿Ya? Bueno, entre varios. ¿Cuál es la enfermedad característica de la deficiencia de B12? Pues igual que la deficiencia del ácido fólico nos da anemia megaloblástica. Ahora analicemos por qué. Si regresamos acá, donde vimos los folatos, vemos la implicación, la relación que tienen las dos vitaminas. ¿Verdad? Espérenme un momentito, a ver. Aquí. Las dos vitaminas están sumamente ligadas. Si no, nosotros no tenemos tetrahidrofolato, ¿ya? No vamos a poder metilar a la vitamina B12. Entonces, la vitamina B12, aunque estemos consumiendo B12, no se va a transformar en metiltetrahidrofolato porque no tiene quien le done el grupo metilo. Eso nos hace caer en anemia megaloblástica. Ahora, al revés. Si yo no tuviera cobalamina, pero tengo tetrahidrofolato, pues puedo llegar hasta metiltetrahidrofolato, pero ¿a quién le entrega el grupo metiltetrahidrofolato si no hay cobalamina? Y si no hay cobalamina y no se convierte obviamente en metilcobalamina, ¿cómo se van a fabricar metionina, reciclar? También empiezo, si yo tengo deficiencia de B12, también empiezo a tener deficiencia de tetrahidrofolato, aunque no la tenga en realidad porque sí la estoy consumiendo. ¿Por qué tengo deficiencia de tetrahidrofolato? Porque dije que cuando el metiltetrahidrofolato le entregaba el grupo metilo a la cobalamina, se reciclaba y volvía a entrar en el ciclo de los folatos. O sea que el donar esta reacción recicla tetrahidrofolato. Si no fuera por esa reacción, yo necesito más tetrahidrofolato del que normalmente consumo. ¿Ya? Por eso es esa unión entre las dos vitaminas, ¿verdad? Es muy estrecha, de manera que la deficiencia de las dos lo que me da es anemia megaloblástica. Ahora, aquí ocurre una cosa y que quiero que tomen en cuenta. Si mi problema no es ni que no tenga tetrahidrofolato, o sea, que no esté si mi problema no es la deficiencia de ninguna de las dos vitaminas. Yo estoy comiendo las dos vitaminas y no tengo problema, pero tengo gastritis, una gastritis que ya me barrió el epitelio intestinal, ya no voy a producir factor intrínseco. Entonces, ¿qué va a pasar con la B12? No voy a tener grandes o suficientes cantidades de B12 y lo mismo, voy a caer a una anemia. ¿Es una anemia megaloblástica? Sí, pero si eh, problema exacto es la deficiencia de factor intrínseco, a esa anemia no le voy a llamar anemia megaloblástica, sino le voy a llamar, aunque sea de las mismas características de la megaloblástica cuando miramos los eritrocitos en el microscopio. A esa anemia le voy a llamar anemia perniciosa. Esa la anemia por falta de factor intrínseco, no por falta de cobalamina ni de ácido fólico. ¿Ok? Bueno, y creo que este es un resumen de las formas coenzimáticas activas de las vitaminas y la función que tiene cada uno de ellos. Por si quieren detener la grabación en este punto
y hacer o mirar este resumen para repasar. ¿Ok? Diría que eso es todo. Vamos a dejar de grabar.